Doctor Jorge Carpizo. Es doctor en Derecho e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador nacional nivel 3 y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. En la UNAM ha ocupado los cargos de rector, abogado general, coordinador de humanidades, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y presidente de la Comisión Editorial, entre otros. Ha ocupado diversos cargos públicos, en los que destacan haber sido ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, procurador general de la República, secretario de Gobernación y embajador de México en Francia. Ha participado en más de 100 congresos nacionales e internacionales de carácter jurídico y ha sido reconocido con diversos premios y distinciones a nivel nacional e internacional. Doctor Jorge Carpizo. En la emisión de hoy, la doctora Estela Gutiérrez Garza y el doctor Víctor Orozco entrevistarán al doctor Jorge Carpizo sobre el tema ¿Se necesita una nueva Constitución en México? Doctor Carpizo, es para nosotros un gusto y un honor contar con usted el día de hoy en la Universidad Autónoma de Nuevo León para la realización de una entrevista sobre problemas que a todos nos conciernen sobre la situación actual de nuestro país. Me acompaña también el doctor Víctor Orozco, quien es el coordinador del Centro de Reflexión para la Elaboración de Alternativas de nuestra universidad y en la cual estamos realizando una serie de actividades, entre ellas estas entrevistas. Dada su trayectoria y su gran experiencia, usted es una eminencia en el campo del derecho constitucional, nos gustaría comenzar esta charla sobre una situación que todos conocemos, y es que las promulgaciones de las constituciones federales en la historia de México siempre han tenido como preámbulo o como razón de ser fuertes movilizaciones sociales. Es requisito forzoso para pensar en la probabilidad de elaborar una nueva constitución la existencia de un amplio movimiento popular que externe con su presencia y dinamismo una nueva correlación de fuerzas y políticas en el país. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León esta invitación. Me siento muy contento y muy honrado de estar en esta ilustre universidad con todos ustedes. Muchas gracias. Usted bien dice que nuestras tres constituciones federales nacieron de importantes movimientos sociales. La primera, la de 1824, digo la primera del México independiente, su base pues es exactamente la independencia de nuestro país. La segunda, la de 1857, es el movimiento que comienza en Ayutla. La tercera, que es la Constitución actual, es el producto de nuestra Revolución Mexicana. Pero si vemos los otros instrumentos constitucionales que han regido a México, siempre su origen fue algún problema muy serio en el país y en varias ocasiones fuera de todo marco jurídico. La primera constitución centralista, la de 1836, nada menos que es el producto de un golpe de Estado que realiza el poder legislativo atribuyéndose facultades constituyentes. Y así podríamos examinar las otras. El panorama internacional para crear las constituciones ha cambiado profundamente. Yo sostengo que una constitución se cambia cuando ha llegado el momento. No es un ejercicio teórico, no es un ejercicio
académico. Y desde luego que varias de las constituciones actuales son productos de movimientos sociales, son productos de gravísimos problemas. Nada más pensemos en la actual Constitución de Alemania, de Italia, pues son la reacción, nada menos que a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, más cerca en el tiempo, las constituciones se pueden pactar y son resultado de negociaciones políticas, que se hace un proyecto y después ese proyecto se pone a consideración del pueblo, y va a ser el pueblo a través de un referéndum quien diga si la acepta o no. Por ejemplo, las constituciones después de la caída del muro de Berlín. Todos aquellos países de Europa del Este que estuvieron bajo la órbita soviética. Son constituciones pactadas. Pero es lo mismo que ha pasado también en América Latina. En América Latina, después de los gobiernos militares, al regreso a las democracias, cuando menos democracias electorales, las grandes fuerzas políticas se ponen de acuerdo, se hace un proyecto, pero lo democrático es que sea el pueblo quien diga la última palabra si esa constitución se acepta o no. Permítanme que les dé algunos ejemplos que nos dan una idea de este problema. Después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, se hace un proyecto de constitución y se pone a consideración del pueblo. Cuando digo pueblo, puedo decir la sociedad política, de los ciudadanos, de los que votan, y en el referéndum a ese proyecto se dice no. Hubo una gran discusión. Después se presenta un segundo proyecto y el pueblo lo aprobó. Fue la Constitución de la Cuarta República de Francia. Lo mismo pasa con la Constitución actual de Francia, la de 1958, se hace un proyecto, se pone a consideración del pueblo. En conclusión, mi muy estimada doctora, si todo esto que he expresado lo llevamos a México, ¿qué podemos decir? Yo espero que cuando llegue el momento en nuestro país de tener una nueva constitución, que no sé cuándo será, porque, como decía, esto no son ideas, estas no son teorías. Se dará cuando la realidad lo exija. Yo espero que no sea como resultado de una convulsión social, sino que sea como un pacto político donde intervengan las grandes fuerzas políticas y sociales de nuestro país y que se pongan de acuerdo en un proyecto y que ese proyecto se ponga a consideración de la sociedad política, de los electores, si se acepta o no se acepta. Muchas gracias por estar con nosotros, enriqueciendo este foro que ha resultado una gran iniciativa de aportaciones para la solución de nuestros grandes problemas nacionales. En este caso, estamos hablando de este gran tema que es si hay necesidad de una nueva o no, una nueva constitución en nuestro país. Durante mucho tiempo se ha dicho la constitución está parchada, México es un país que no ha logrado cuajar un ordenamiento jurídico fundamental, sino que hemos sufrido un cambio tras otro. Sin embargo, ¿no pensaría usted que hay una definición constitucional básica en nuestra historia,
si tomamos en cuenta estas tres constituciones federales a las que se refería la doctora Estela Gutiérrez, la de 1824, incluso el acta constitucional de un poco antes de febrero de ese año, la de 57 y la de 17, donde hay varios principios fundamentales que se han mantenido a lo largo de nuestra historia: república, soberanía, federalismo, derechos o garantías individuales o derechos humanos, justicia social, aspiraciones a la justicia social, a la igualdad, y que las tres, cuando menos esos tres grandes textos constitucionales, responden a esos principios, y que cuando se ha alterado esos grandes o cardinales principios, ha habido regresiones en el país, intentos separatistas, etcétera, ¿no? ¿No considera usted, pues, que desde ese ángulo México ha tenido una sola constitución que responde a esos principios y que por tanto la futura tendría que atenerse también a ellos? Con el planteamiento que usted ha realizado, yo coincido. En la historia del México independiente hay un hilo conductor. Y la mejor prueba es que varios artículos de la Constitución de 1824, en cuanto forma de gobierno, hoy los tenemos vigentes en 1917. Y son principios que en el México de 2011 nadie discute. Usted ya los enunció. ¿Quién discute el principio de la soberanía del pueblo? ¿Quién discute que México tiene que ser un Estado federal? ¿Quién discute la idea de los derechos humanos y que el respeto a ellos es la base de todas las instituciones políticas sociales? Y estas ideas pasaron a la Constitución de 1857 y después a 1917. Claro, cada época va a tener su propia personalidad, se la va a imprimir. Por ejemplo, ¿qué es la característica mayor de la Constitución actual de 1917? El principio de justicia social. A mí me gusta hablar de justicia social y no la terminología más moderna de estado de bienestar, estado social, de derecho. Es que nuestra terminología es muy claro, y en los discursos del constituyente de 1917, la idea de justicia social es la tesis primordial, es lo que va a caracterizar a nuestra Constitución actual, al grado tal que con ella se abre una nueva etapa en el constitucionalismo mundial. Antes de nuestra Constitución, únicamente las leyes fundamentales eran de carácter político, y la estructura de la Constitución se quiebra para ser político-social a partir de la Constitución de 1917. Y sin embargo, regreso a la tesis de usted, a este hilo conductor de la historia de México. Las ideas que se dijeron en diciembre de 1916 y enero de 1917 en el Constituyente de Querétaro, no se improvisaron ahí. Vienen de la Guerra de la Independencia, ya están en el artículo 12 de los sentimientos de la nación redactados por Morelos, cuando se nos dice que hay que moderar la opulencia y la indigencia. Bueno, ahí está la idea social, y que a todos hay que darles un modo digno de vivir. Y esta idea no se va a perder ya nunca en nuestro país. Es la misma idea de Hidalgo, dando por él mismo y después ordenando los 2 decretos contra la esclavitud. Pero en el Congreso Constituyente de 1853,
657. Un Congreso completamente liberal. Era un Congreso por la libertad. La idea social ahí está. Nada más hay que ver y escuchar los discursos de don Ponciano Arriaga defendiendo al campesino y en contra de la injusticia en el campo mexicano. A del Castillo Velasco y a don Ignacio Ramírez defendiendo el valor del trabajo. Es un constitucionalismo social, claro. La época no permitió que esas ideas prosperaran, pero ahí estuvieron. Y durante el porfirismo, que se piensa que fue un letargo en nuestro pensamiento social, no es así. En esos años hubo alrededor de 250 huelgas, pero además documentos importantísimos de contenido social. Solo me voy a referir a uno: el plan del Partido Liberal del año de 1906, el plan, aunque eran 5 firmas, de los hermanos Flores Magón. Ahí están todos los principios que después van a quedar en el artículo 27 y 123 de nuestra Constitución. Y el día que México vaya a tener una nueva Constitución, esto no se puede perder. Pasos hacia adelante, ninguno hacia atrás. Aquí nació el constitucionalismo social en todo el mundo, sigue siendo la tesis más importante de nuestra Constitución, y yo diría que hoy en día está clarísimo que los derechos humanos de carácter individual, político, civil, no pueden hacerse realidad si no están hermanados, si no están imbricados con los de carácter social. Y pensando en el futuro, doctor, en los pasos que debemos de tener hacia adelante y tomando en cuenta la situación por la que atraviesa el país, la percepción de los ciudadanos, en donde están buscando encontrar un área detonadora que nos permita transitar y hacer los cambios que requiere México. En esta filosofía de lo que vienen siendo nuestros principios constitucionales, ¿podríamos encontrar un área, una idea fuerza, una idea fuerza que tenga la capacidad de convocatoria de poder abrir el paso para estos cambios, para esta transición que se avecina? Yo creo que todas las grandes ideas que pueden y deben ser el motor de la sociedad y del instrumento que se da la sociedad para que sus componentes tengan un mínimo de existencia con dignidad, se encuentran en nuestra Constitución. El principio del Estado de Derecho, la legalidad, las declaraciones de derechos humanos, tanto en el carácter individual, social y de los derechos de la tercera generación. Para mí el problema en México es que en muchas ocasiones no se ha cumplido con la Constitución. Si se hubiera cumplido con los mandatos de la Constitución, indudablemente que la situación del país sería muy diferente y mejor. También, aquí se ha recordado, que se dice que tenemos una Constitución muy reformada y muy parchada. Y generalmente se dice con un dejo de desprecio. Yo creo que esto es como el vaso
si está semivacío o está semilleno. En reformar la Constitución hemos cometido errores. Muchas veces, porque era muy fácil reformar la Constitución, se reformó para hacerle precisiones gramaticales y porque no tenía importancia la interpretación constitucional. En otras ocasiones, se reformó para introducirle un programa de gobierno. A veces para que dijera lo que ya decía, pero como no se cumplía, la idea política era, ahora sí va en serio, ahora sí se va a cumplir. Que cometimos errores, todos lo sabemos. Pero también hay que ver el otro lado de la balanza. Las reformas han permitido modernizar la Constitución. El mundo en el siglo XX sufrió muchas convulsiones. Algunos de los países más adelantados cayeron en la verdadera barbarie. Estoy pensando los países europeos, tanto de un lado como de otro, que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, vino una reacción internacional. Necesitamos asegurar las instituciones de la democracia. Y ahí está la Constitución alemana de 1949, poco antes la italiana, las dos francesas, pasadas varias décadas, dos constituciones que tienen importancia para nosotros, y aquí incluyo a toda América Latina, la portuguesa del año 76 y la española de 2 años después. Y estas grandes constituciones introdujeron nuevas instituciones democráticas, verdadera independencia de los poderes judiciales, tribunales o cortes constitucionales, poderes de la judicatura, tribunales de cuentas, reglas precisas para los partidos políticos, el ombudsman, etcétera, etcétera. Estas grandes instituciones de la democracia occidental post Segunda Guerra Mundial están en México. ¿Y cómo? Y van a estar en una constitución promulgada en 1917 a través de reformas constitucionales. Entonces, es la Constitución de 1917 actualizada, renovada. También desde un punto de vista técnico, hemos cometido otros errores. En el país que hemos vivido, no hay confianza. Al contrario, hay algo que se puede llamar la feria de las desconfianzas. ¿Qué quiere esto decir? Que todos queremos que aspectos que deben de estar en una ley secundaria queden en la Constitución por seguridad, para que la contraparte no me vaya a engañar. Y entonces hemos redactado una serie de artículos sumamente minuciosos. Yo la última vez que hice un recuento solo gramatical de nuestra Constitución, pero esto fue hace 2 o 3 meses, puedo asegurar que solo desde un punto de vista de extensión, la Constitución actual es 150% más larga que la aprobada el 5 de febrero de 1917. Pero esta es la realidad. Y yo siempre he dicho que favorezco el consenso político cuando es para avanzar, aspectos técnicos. Desde luego, jamás estaré de acuerdo, así sea todo el consenso político, si es para dar pasos hacia atrás. Acompáñenos la próxima semana a ver la segunda parte de la entrevista con el doctor Jorge Carpizo.